Los que saben de 6 a 7 aquí en el Financiero Bloomberg, una de ellas es Valeria Moy. Y es que en septiembre de este año el índice nacional de precios al consumidor mostró una variación mensual de 0.61%, con lo que la tasa de inflación anual fue de 2.97%, es lo que informó el INEGI. ¿Qué significa esto? ¿Qué información tiene Valeria? Ella nos cuenta de viva voz. Vale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Héctor? Bien, muchas gracias. Pues en efecto, como bien lo anunciabas, ya tenemos el último dato de inflación, donde ya empiezan a sonar algunas alarmas. Te acordarás que hace poco decíamos, no, la inflación está todo bien, todo bajo control, está en los niveles mínimos históricos, cada mes se alcanzaba un mínimo histórico, pues eso se empieza a romper, nos empezamos a acercar al 3%, con el último dato del INEGI tenemos 2.97% en tasa anual, medida año con año, y bueno, pues todo parece indicar que nos acercamos ya a este 3%, recordar que la meta de Banco de México es 3% más menos 1. Banco de México es el encargado de la política monetaria, es decir, cuánto dinero pone a circular en la economía, y a través de esa política monetaria es que controla la inflación. No la puede controlar así a la perfección con el dato preciso, porque evidentemente hay muchas fuerzas en el mercado, hay oferta, demanda, hay factores externos, factores internos, que el Banco de México, por más que pueda tener una idea, no las puede pronosticar con ciencia cierta. De ahí que tengamos este rango de más menos 1%. Habíamos estado por debajo del rango, sí. Sin embargo, nos empezamos a acercar al 3%. El Banco de México empieza a prender algunos focos, algunas como señales de, bueno, vamos a tener cuidado con la inflación, no queremos que se salga de control. El control es este traes más menos 1, no queremos que se salga de control, pero hay que estar atentos. Y todo esto debido al famosísimo fenómeno del traspaso de la depreciación a la inflación, que no lo habíamos visto. De hecho, yo creo que ya se había tardado en llegar, pero finalmente está llegando. ¿Se está haciendo lo necesario para hacer frente a esto, Vale? Mira, dentro de todas las cosas que están pasando en términos económicos en México, yo creo que la política monetaria se ha llevado a cabo con la eficacia y la eficiencia y la responsabilidad necesaria. Con la responsabilidad, que sí, es el término favorito. Es el término favorito, con la responsabilidad necesaria. No, y lo digo muy en serio, ¿no? El Banco de México ha mantenido la inflación en niveles aceptables. Te acordarás, o no lo sé, pero hemos tenido inflaciones de, bueno, tengo el máximo histórico que fue en diciembre de 95, que fue 51.96% anual, ¿no? O sea, son unos datos impresionantes. Hoy en día tuvimos el mínimo histórico hace relativamente poco, en diciembre de 2015, que fue un 2.13 anual, y ahorita ya nos empezamos a acercar al 3. Yo creo que Banco de México ha hecho lo que ha tenido que hacer al respecto. Estamos viendo ahora, Vale, esta gráfica en donde pues está muy claro la división entre el consumo de bienes y servicios nacionales, el consumo de bienes importados y la inflación. Consumo de bienes importados, háblanos de esto. Bueno, es que ese es justo el tema, ¿no? Se vuelve bien importante entender lo que está pasando aquí, porque todos hemos visto esta depreciación en el tipo de cambio, todos hemos visto cómo ha cambiado, todos hemos visto cómo el peso cada vez vale menos, el dólar es más caro. Gracias, Trump. Y no solo Trump, creo que hay miles de cosas asociadas. Pero yo oigo muchas voces que dicen, oye, mi inflación, o sea, la que yo veo en el súper, la que yo veo en las cosas que compro, pues es mayor, ¿no? O sea, ¿dónde está? Porque a mí me dicen que es la mínima histórica y pues no me cuadra con lo que yo estoy pagando. Es importante entender cómo se calcula este índice que produce el INEGI, ¿no? El INEGI lo que hace es toma 283 bienes y servicios, es una canasta muy amplia. Dentro de esos bienes y servicios tienes bienes genéricos y tienes bienes específicos, ¿no? Tienes, por ejemplo, refrescos de cola que forman parte de la canasta de consumo muy importante de un consumidor promedio mexicano. Y entonces ahí tienes presentaciones, la lata chiquita, la lata grandota, la de 2 litros, la de 3 litros, ¿no? Entonces tienes de todo un poco para ver cómo se va moviendo este componente. Los principales componentes de la inflación, es decir, los que están más ponderados porque la gente le dedica más parte de su ingreso a ese bien, que son, por ejemplo, vivienda, alimentos, el consumo en loncherías, por ejemplo, alimentos en loncherías está muy ponderado, gasolina está muy ponderado, ese tipo de cosas no han visto un incremento en precios, incluso se ha visto una disminución en precios. Eso ha permitido que la inflación haya estado bajo control durante cierto periodo de tiempo. Y hay otro tema. La depreciación empieza a formar parte de los costos, de los insumos de producción de otros bienes. No necesariamente tú puedes estar consumiendo un bien terminado en México
pero que tiene insumos de producción o componentes de los factores de producción producidos en otro lado, ¿no? Entonces, cuando tienes esta depreciación, esto evidentemente va a ir presionando los precios al alza. ¿Por qué no había llegado antes? Hay muchas hipótesis. Yo creo que dos de las grandes es que en el Índice Nacional de Precios al Consumidor están ponderados bienes nacionales, están más ponderados bienes de producción nacional, sí, como la vivienda, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos este fenómeno donde los productores se comen un poquito el margen de utilidad para ver si esta depreciación es temporal o es permanente. Cuando empiezan a ver, y cuando tienes mucha volatilidad, ahí los productores están más dispuestos a aguantar la variación de precios porque no sabes en realidad qué va a pasar, así no hay mucha incertidumbre. Pero cuando ya empiezas a ver que la depreciación llegó para quedarse, entonces los productores no tienen de otra más que ir subiendo precios poco a poco. Y eso es lo que empezamos a ver ya en la última medición de inflación, ¿no? Muy bien, vale. Muy bien. Bueno, ¿con dónde se puede consultar más información de lo que tú nos estás comentando? Toda la información que platicamos aquí está en nuestra página, que es mexicocomovamos.mx, y en nuestra cuenta de Twitter, que es @mexicocomovamos. Muy bien. Y también México Cómo Vamos sigue en esta revisión de cómo se van a gastar los dineros para el próximo año, ¿verdad? Seguimos con eso, seguimos metiéndonos en los datos. No es una cuestión de una sentada y en una hora ya está todo listo. Y además, conforme más te rasques, más encuentras, ¿no? La verdad es que encontramos, eso nos da para muchas participaciones, Héctor. Bueno, pues ya está, aquí, este es tu espacio. Gracias, Vale, muchas Héctor. gracias, como siempre. Gracias. Nos enlazamos ahora hasta la Fiscalía de